Por efectos prácticos. ¿Se ve pizarra? ¿Cómo se escucha ahí? Se escucha abajo. Estoy probando un micrófono inalámbrico, por eso le pregunto. ¿Se escucha bien? Profe, no se escucha del micrófono, se escucha del computador. Revise si está bien conectado con el Bluetooth. Eso es lo que vamos a ver. Ahí estaría conectado el micrófono. ¿Se escucha bien por allá? ¿Se escucha bien allá? Profe, Sí, se escucha profe, del escucha bien. computador. No, pero se escucha bien. La idea es que se escuche desde el computador también. De que se escucha, sino que él se va a desplazar por la sala y está probando el micrófono, pero no suena del Ahora micrófono. no estoy cerca del computador ahora, muchachos. Ahora estoy lejos del computador. De hecho. Bien, vamos a probar ahora cómo sale la clase con el sistema. Espero que salga algo mejor que la vez anterior. Acabamos de tener la reunión de rectores y principalmente estábamos con los estudiantes de la universidad. Y el principal reclamo de los estudiantes es la solución de estudiantes de la universidad. De verdad, a mí me importa de poco. Yo soy ordenado de la voz sin un sector, así que a mí, de verdad, me preocupa poco. No tengo ancianos en mi casa, ni cabroncitos, ni nada. Lo digo por responsabilidad de ustedes, por sus compañeros principales. Tanta responsabilidad. Les reitero, tampoco intento mío. Los propios estudiantes de la universidad tienen que reclamar por condiciones esenciales de la universidad. Así que, comportarse a la altura de los hechos, porfa. Bien. Estoy probando además otra parafernalia más, ¿no es cierto?, para ver si podemos hacer que las personas que no pueden venir o no quieren venir puedan acceder decentemente a los contenidos de clase. Así que en esta oportunidad, ahora yo estoy medio sordo, porque tengo un micrófono en este lado para saber qué es lo que están diciendo los otros muchachos, y ahí pregunta por el otro lado, esas cosas, ¿no? Medio sordo, pero el otro oído sí funciona. Y entonces, ¿no es cierto? Bien, a ver. Hasta la clase anterior habíamos planteado una actividad de cómo funciona esta cuestión de la economía. Habíamos dicho, habíamos intentado definir el costo de oportunidad. Yo diría que, bueno, lo primero es una manera de actividad con el costo libre, pero no se puede la costumbre de esa.
Cuando decimos algo sobre eso, pero cuando ustedes vean al gratis, es que van a responder de inmediato, porque no hay nada gratis en el mundo. Vamos a explicar un sector la cuestión del costo de oportunidad, ¿ok? Esto de mirar para adelante. En economía, el problema que tenemos acá, ¿cierto? El costo de oportunidad no es simple exactamente para todos. Dijimos, no es el mismo. Uno puede plantear, qué sé yo, a ver, en la evaluación social de proyectos, se habla del costo social de los recursos públicos del Estado. Ustedes como inversionistas, como agentes de negocios, como empresarios, como presidentes, saben lo que es parecido. El costo de oportunidad siempre es aquello que dejan de percibir, ¿no es cierto?, cuando aceptan o cuando toman una decisión, cuando toman una decisión. Y lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, es un punto que también es súper importante, ¿no es cierto?, en economía, y que hace la diferencia con, que diría que eso, además ni siquiera es muy, reciente, como movimiento. Y es que, ¿no es cierto?, la idea de las personas funcionales piensan en términos marginales. ¿Cómo? Ya con esta frase ya quedó bastante compleja. De verdad, ¿no es cierto?, esto tiene su origen, ¿no es cierto?, en un poco la búsqueda del valor. ¿Qué es el valor? La predicción económica, ¿no es cierto?, los gastos, en algún sentido, pensar que el valor de las cosas se percibe básicamente en costo de producción, ¿okay? Y específicamente en una partida de costo, ¿okay? Y el costo de la mano de el trabajo de las personas involucradas en el producto, en un bien o servicio. ¿Es lo marxista? ¿Ah? ¿El marxista? Sí, que Carlos Marx, como defendía el centro de la libertad, que no era personalmente marxista. ¿Se da cuenta? A ver, hay un comunista, alguien que sea afiliado al Partido Comunista que se llama Chicago. No es pecado. No es malo ser marxista, no es contagioso, no es como el COVID. Es ser marxista, ¿no? Esencialmente, nosotros lo pregunto esto, ¿no es cierto?, porque este es un tema, ¿no es cierto?, que sale a cada rato. De hecho, yo recuerdo que hace poco la de Daniel Howard, ¿no es cierto?, hablando sobre relación de valor. Decía, ¿no es cierto?, que a él le parecía que el diario mundo pintaba al otro, ¿no es cierto?, que el trabajo de las personas que levantaban todos los días en sus vidas. Y eso eran las personas que tenían que entenderse. No decía muy elocuentemente, cuando resultaba casi convincente, me emocionaba con las lágrimas, y digo más sabio, pero me había equivocado. El punto es que este tema es probablemente, y a lo mejor está equivocado porque quiere, ¿no? En realidad Marx no asistió al surgimiento de un señor que se llama William Stanley Jevons. Así se escribe. William Stanley Jevons, ¿no es cierto?, es el primero, ¿no es cierto?, que plantea esta discusión sobre por qué valen las cosas lo que valen, cómo se forman los precios, el criterio que es el valor que dan. Y yo dije, a lo que acabo de mencionar, lo que llamamos el enfoque maximalista. El enfoque maximalista, ¿no es cierto?, es esencialmente todo lo que nosotros basamos, ¿no es cierto?, en nuestra teoría económica en la actualidad. De hecho, muchos de los requisitos matemáticos, ¿no es cierto?, de las especificaciones funcionales que se hacen en economía, tienen exigencias respecto de los márgenes, respecto de las primeras derivadas. Ustedes todavía no han visto cálculo, ¿no es cierto?, pero se trata, ¿no es cierto?, de lo que ocurre en el margen. Veamos. Desde el punto de vista de la teoría del consumidor, ¿no es cierto?, si quieren, podría ser más sencillo, ¿no es cierto?, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es por qué. A ver, pregunta, ¿cuánto vale un botellín de agua? ¿Cómo se está tomando ahí? ¿Cuánto vale esa botella de agua? Como 700. 700 pesos. ¿Por qué vale 700 pesos esa botella de agua?
¿Quién dijo el mercado? Usted dijo el mercado. ¿Cómo llegó a esa conclusión el mercado? Bueno, la persona que viene agua, la fuente de la gana, algo por ahí, ¿cierto? Suena eso, ¿cierto? Eso suena como una explicación como corriente. Ahora, dice una cosa, y si uno comunica y si yo con el viaje de Santiago, por ejemplo, en auto, y a la salida del Iquique, ¿cierto? A los 300 kilómetros del Iquique, ¿cierto? Es que para que el Iquique te gaste el pan en el auto. A todo el sol, botaban el primer desierto. ¿Cuánto valdría el botellín de agua? ¿Cuánto le dice más barato? ¿Ah? ¿Bien? En el aeropuerto vale 1.500, como ¿Cómo es? ¿No es cierto? En el aeropuerto es más caro. ¿Cuánto valdría ahí? En las circunstancias que acabo de definir. Bueno, de hecho, no es raro lo que me estoy diciendo. En el terremoto del año 2005, ¿no es cierto? La gente vendía en el hospicio, ¿no es cierto? La botella de agua, como esa, 1.000 pesos. Hace más de 15 años. 1.000 pesos la botella de minuto. 5 lucas, la botella de medio, 5 lucas pagadas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No eres que la botella de 5 pesos? ¿Qué significa por la escasez? ¿Y qué tiene que ver la escasez con las ganas que tenga de tomar agua? Imagínate que compiten. Pero ¿cómo? O sea, compiten por compiten. ¿Por qué compiten? O sea, mientras más poco hagamos, más caro va a salir. Entonces, que cumplió primero la forma para los niños. Sí, fíjese en los detalles de tipo. En realidad tengo que cambiar y la disponibilidad de culpa, no sé cómo es así. Pero ¿por qué la gente se encuentra pagar más por él? ¿Por qué la gente se encuentra pagar más caro, no es cierto? Por una botella de agua cuando está en el aeropuerto, o cuando se dispara en el desierto, o en el desierto del terremoto. Necesidad, no. Ya dijimos, necesidad es una palabra así como grandilocuente, que está buena para que lo diga, para que vivan a la misa a la hora de la novela, pero no para la economía. Pregunto de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Porque no hay más opciones. En realidad, ustedes pueden decir la escasez. Bueno, de acuerdo, puede ser la escasez, ¿cierto? Porque estamos pensando, ¿no es cierto? Claro, probablemente los países importan, si está un terremoto, en el aeropuerto casi está lejos de la ciudad, entonces no hay. Porque ya que un par de veces pasa lo mismo, ¿no es decir, está en un lado. Eso por un lado la oferta, pero por un lado la gran es por lo mismo. Hay poca, ¿no es cierto? Y cuando hay poco, se valora más por qué que el margen de la valoración marginal de los bienes aumenta, ¿no es cierto?, con la escasez, la valoración del margen. De eso estamos hablando cuando hablamos del crecimiento nacional que es marginal. ¿Ok? De hecho, esto nos va a llevar después, ¿no es cierto?, a una cuestión que está en la base de lo que tiene la posibilidad del consumidor. Que es lo que llama al final de los bienes que decir. En general, ¿no es cierto?, las personas valoran los bienes más cuando son más escasos, cuando menos vivos, que cuando los bienes abundantes. Incluso esa conducta no se implica que sea a veces un la sociedad. De la siguiente manera. A mí una abuela me decía, mira, nunca vaya al supermercado, no se con nadie, no hay nunca en el almuerzo. No vas al supermercado, vas al supermercado. Eso que parece la tontería de abuela, no sé cuánto, está demostrado científicamente que la gente cuando va a comprar
el mercado antes del almuerzo, compra más cosas. Parece que el hecho de que no hay comida, está comiendo, ¿no es cierto? Lo hace tener una percepción, ¿no es cierto?, de necesidad mayor que cuando están en el almuerzo. Esta percepción marginal, esta valoración marginal de los días, incluso podrían llevarlo a rangos de capacidad clínica. Ustedes saben que presidió una, ¿cómo se llama ahora? Tocada, ¿no es cierto? Que si normalmente hay música muy fuerte, que probablemente ustedes hablan de eso, ¿no? Porque hay mucho ruido. Ustedes están parados en medio del desierto, ¿no es cierto? Ustedes pueden hablar de distancias largas sin siquiera levantar la voz. Porque no hay ruido. Mientras más ruido hay un gran nivel, ¿no es cierto? Ustedes necesitan mucho más fuerte, ¿no es cierto?, para poder escuchar. Mientras menos ruido, ustedes son capaces de seguir el sonido más pequeño. Me pasó a mí, que si yo me estaba en la oficina, no sé qué, si yo limpiaba una tabla de libros, ¿no es cierto? Cualquiera de ustedes es capaz de saber más o menos cuánto pesa un libro. No me la mano, voy a eliminar más o menos cuánto pesa un libro, ¿cierto? Sí. Bueno, yo no, aquí un chico con una torre de libros, ¿no es cierto? Y parte de un proceso que cayó un libro. Y yo no me había dado cuenta. Porque yo a la torre de 10 libros, ¿no es cierto? Yo digo 10, yo 11, no me doy cuenta. No me doy cuenta siquiera. Esta idea, ¿no es cierto?, de la valoración marginal de los bienes, ¿no es cierto?, es muy potente. ¿Okay? De verdad, ¿no es cierto?, ustedes pasa con todo. Ustedes tienen que, no sé, 10 pares zapatos, ¿no es cierto?, ni siquiera saben dónde están, a veces. Hay algunos que están parados en el fondo del armario, y cosas así. Si tienen 2 pares de zapatos, ¿no es cierto?, los mantienen precisos, los traen, y saben muy bien dónde están y cómo están. ¿No es así? Si ustedes tienen que saber cualquier cosa que tengan en abundancia, ¿no es cierto?, la utilidad marginal de la siguiente, la valoran muy poco. Ustedes tienen un fresco, no sé qué, que si una empanada, después de almorzar, que decir, gracias, hasta esta aquí ya comí mucho. Si yo ofrezco la misma empanada, ¿no es cierto?, si yo, pero 2 horas antes del almuerzo, ¿no es cierto?, se la como encantado. Mi amigo mío, ¿no es cierto?, le acaba de decir, ¿cuál empanada es el ¿cuál empanada es con ustedes? La respuesta depende de dónde, de cuándo, ¿no es cierto? Probablemente si ustedes quieren ir a una empanada hasta el almuerzo, a la una de la tarde, ¿no es cierto?, probablemente todos ustedes hacen. Después de comerse la comida, les digo, vamos, ¿se comen la empanada? Muchos de ustedes me dirían, ya, sí. Pero si se come la tercera, no, ¿no es cierto? La cuarta ya va a pagar para que se la coman. Valoración deficiente. De nuevo. Eso ocurre en todo ámbito de cosas. La gente no decide sobre el valor total, no sobre la unidad marginal. La persona del Tigre hace esfuerzo durante toda la vida para comprarse una casa, pero si ya tiene una, lo más probable es comprar la segunda con una cifra importante. ¿Okay? La segunda vivienda es un mercado completamente distinto del mercado de la primera vivienda. ¿Se da cuenta? Eso ocurre en todo orden de cosas científicas. Esa cuestión es sumamente importante, reitero, ¿no es cierto?, por lo que decía recién. La gente no valora las cosas, ¿no es cierto?, en su totalidad. No tiene sentido preguntarse cuánto es el costo de producción de este lápiz. Lo que hace el industria comercial, ¿no es cierto?, es preguntarse dónde lo vende este lápiz para que sea sentido para el área compra. Es la valoración marginal de los bienes. Esto no ocurre solo con el consumo, ocurre también con la producción. Cuando ustedes son, que si yo dirigen una empresa, lo que sea, ¿no es cierto?, y se enfrentan a la necesidad de contratar trabajadores, por ejemplo, ustedes no se preguntan cuánto producen 2 trabajadores. Ustedes toman la decisión de contratar el siguiente trabajador. En el margen.
Fíjense de esta manera, la típica decisión empresarial. Pongámosle por ejemplo la cara sola, la clásica, si yo estamos si las anécdotas están toda la gente terminando de sacar la cocina. La pregunta no es si vas a contratar 3, 4, 5, 6 trabajadores. La pregunta normalmente es, si una vez que se ha implantado la cosecha, o el momento que se ha implantado el packing, la pregunta es si van a contratar un trabajador más o no. Y si el trabajador que van a contratar va a producir al menos el producto, no si los demás están cumpliendo con el cielo. ¿Bien? Lo explico de esta manera. No usemos gráficos, vamos a usar un ejemplo. A ver, numérico. Hagamos un ejemplo numérico. Supongan que ustedes saben, ¿no es cierto?, que en un packing, la zapa, ¿no es cierto?, vamos a decir, mira, aquí vamos a tener la producción. ¿Cuánto produce cada persona? Y aquí vamos a tener la cantidad de trabajadores. Acostúmbrense a las letras. Q, producción, esto se usa muchísimo, ¿no es cierto?, como función de producción. Q, ¿cuánto, ¿no es cierto?, porque viene del inglés, no porque nos guste. Es porque los libros vienen con esas letras. No vale la pena empezar a cambiarle las letras, ¿no es cierto?, y deben estar traduciendo las cosas de una cosa a la otra. Esta L casi siempre representa trabajo lento. ¿Ok? De nuevo, porque viene del inglés, ¿no es cierto?, y porque los libros no se traducen en sus ecuaciones. ¿Ok? Supongan ustedes que si yo quiero un trabajador, ¿no es cierto?, produce, no sé, 5 cajas de tomate. ¿Ok? Que 2 trabajadores producen 12 cajas de tomate. Que 3 trabajadores, ¿no es cierto?, producen 15 cajas de tomate. Que 4 trabajadores producen 20 cajas de tomate. Que 5 trabajadores, ¿no es cierto?, producen las mismas 20. Que 6 trabajadores, ¿no es cierto?, producen 18 cajas de tomate. Eso es el comportamiento típico, ¿no es cierto?, de una función de producción, ¿no es cierto? Y está asociado claramente, ¿no es cierto?, a la capacidad de instalar el aire, por ejemplo, en un parque. ¿Okay? Ustedes tienen una línea de producción, ¿no es cierto?, que si yo, una línea de producción puede instalar una cantidad de puestos de trabajo para generar un producto. ¿Okay? Casi nunca, en situaciones como esta, la pregunta es si hago o no la pega. Si la cuestión no es negocio, no tiene ningún sentido, una cosa como esta. Normalmente la pregunta que se hace, ¿no es cierto?, un empresario es, bueno, dado que estoy trabajando, ¿no es cierto?, ya tengo que procesar tomates, tengo que pagarlo, guardarlo en caja para poder venderlo, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuántos trabajadores tengo que contratar? La pregunta es, ¿cuántos trabajadores tengo que contratar? ¿Estamos claros? Y la pregunta, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, mira, calcula, por ejemplo, el producto medio por trabajador. Aquí. ¿Me tinca? ¿Cuánto producen acá? Bueno, 5 partido por 1, 5. 12 partido por 2, 6. 15 partido por 3, 5. 20 partido por 4, 5. 20 partido por 5, 4. Producto promedio. Para ver más adelante que este producto promedio les sirve para determinar si hacen un negocio o no. Pero lo que a ustedes les va a importar, ¿no es cierto?, va a ser cuánto aporta cada trabajador a la producción. Eso sí les va a importar. Cuando yo paso de aquí para acá, cuando paso de un trabajador a 2 trabajadores, ¿qué pasa acá? Se agregan 7 unidades de producto. Si yo paso de aquí para acá, ¿cuántas unidades de producto se agregan? 3. 5. 0 menos 2. Y aquí empiezan las preguntas que son realmente interesantes. ¿Van a contratar 6 trabajadores?
Entonces, el sexto trabajador produce con 6 trabajadores, produce menos con 5. ¿Sí? Con 6 trabajadores se produce menos con 5. ¿Para contratar 5? La verdad es que se produce lo mismo que con 4, tampoco van a contratar 5. La pregunta recién empieza a aparecer por aquí. Este cuarto trabajador agrega 5 unidades de producto. El tercer trabajador agrega 3 unidades de producto. El segundo trabajador agrega 7 unidades de producto. Bueno, de 0 también acá uno podría decir que aquí hay 5. Desde no hacer nada a producir con 1, agrega 5 unidades de producto. ¿Ok? Recién ahí ustedes se van a poder iniciar a discutir si esto vale la pena contratar más o menos trabajadores. Yo respondo de esta manera de inmediato. Supongan ustedes, por ejemplo, que si yo quiero y que si yo quería que cada caja, que las cajas, ¿no es cierto?, de tomate, por ejemplo, vale 4 lucas. Esa es la letra Luca. ¿Ok? Moneda oficial chilena. No broma. Ustedes miren el presupuesto del sector público, ¿cierto? Se dan cuenta de que el presupuesto en Chile se hace en miles de pesos, o sea, en lucas. Así que en realidad parece que esa es la moneda oficial chilena, la Luca. 4 lucas, ¿ok? Y ahora supongamos que el salario de los trabajadores, wage, de nuevo, en inglés, acostumbrarse a la letra, sea, por ejemplo, de pesos 20 lucas. De 20 lucas. Bueno, ¿cuántos trabajadores contrato? ¿Cuántos trabajadores contrato? Bueno, depende, ¿no es cierto? Si la plata, si yo quiero, pero mira, fíjate lo que pasa acá. Si cada caja vale 4 lucas, ¿no es cierto? Y el primer trabajador produce 5 cajas, ¿no es cierto? ¿Lo contrato o no? Bueno, este tipo, ¿no es cierto? Por total, el primer trabajador me va a costar 20 lucas. Y va a producir 5 cajas que valen 4 lucas cada una. ¿Qué va a pasar aquí, en este punto? En este punto, ¿no es cierto? Voy a tener ingresos. Van a ser 4 lucas por 5 cajas. Y los costos, 20 lucas. No gano nada. Pero yo sé que si contrato más trabajadores, los siguientes trabajadores van a producir más de lo que cuestan. Ya vamos a decir por qué es esto importante. Es que el segundo trabajador me produce 7 cajas. ¿Qué pasa en este punto? Los ingresos no se pueden hacer 4 por 7. El costo, 20 lucas también. El siguiente trabajador es igual a 28 menos 20. Que significa que estoy ganando 8 lucas por trabajador. Me da lo mismo contratar el primero, pero claramente contrato el segundo. Contratar el tercero, bueno, el tercero produce 3 lucas, produce 3 cajas. 3 cajas, ¿no es cierto? A 4 lucas cada uno, son 12 lucas, me cuesta 20. Mira, fíjense lo que pasa con el tercero. Los ingresos, ¿no es cierto?, son 3 por 4, y los costos siguen siendo 20 lucas. Eso significa que eso es 12 menos 20, menos 8. Y el tercer trabajador no lo contrata. Fíjate lo que hicimos. Fuimos decidiendo trabajador por trabajador. Si lo contratábamos o no. Lo que acabo de mostrar acá en el ejemplo numérico, chicos, es la maximización del beneficio basada en la productividad marginal de factores productivos.
La decisión de contratar factores productivos también depende de su aporte marginal en el margen a la reducción total. Eso, muchachos, tiene consecuencias fuertes, ¿ok? Muy fuertes, ¿no es cierto?, para el caso de ustedes. De hecho, uno podría especular en cosas más fáciles. Por ejemplo, una empresa, ¿no es cierto?, estará en condiciones, ¿no es cierto?, de pagar un buen sueldo. ¿De qué depende eso? Del aporte que haga el siguiente trabajador. Si ustedes quieren salir a buscar trabajo con 100% de títulos comerciales, no hay por qué con ese problema. Ustedes tienen que ganar mucha plata. Ok. O sea, tienen que encontrar la empresa donde ustedes pudieran agregar mucho valor en el margen. ¿No es así? Bueno, esa empresa que a la cual ustedes pueden agregar valor, no sé, lo posible lo que está ganando. Si quieren ganar plata, tienen que trabajar en el empresa. Si buscan pega en la pyme, no les van a pagar nunca. Porque su aporte marginal a la producción, ¿no es cierto? Entonces, tiene poco capital, ¿no es cierto? Tiene poca una escala productiva, ¿qué es así? ¿Ok? Cuidado con eso. Sale la análisis marginal. Por el lado de la producción, por el lado del consumo, ¿no es cierto? Ustedes se dan cuenta, la valoración de los bienes, ¿no es cierto?, depende de la utilidad marginal, de la satisfacción marginal, ¿no es cierto?, ustedes lo tienen que comprar una unidad más de ese bien. ¿Ok? Ustedes están en una disco, ¿no es cierto?, que si yo tienen que tomar la decisión, por ejemplo, de que si yo tomarse este copete, ¿no? Última hora, que si yo estaba en la última, el operativo, de nuevo, la utilidad marginal. En el margen. ¿Ok? No están decidiendo sobre la producción, sobre la utilidad total. ¿Ok? Este tema es súper importante, ¿no es cierto? Porque lleva, se plantea, ¿no es cierto?, de hecho, eso es lo que ocurre, ¿no es cierto?, en la economía, de que el valor es el precio por la cantidad del bien. ¿Ok? Y el problema que tenemos acá, ¿no es cierto?, es cómo se forman estos precios. ¿Ok? La cantidad podemos catastrarla, verificarla, si queramos, eso da lo mismo, ¿no es cierto?, porque por ahora es un problema físico. El problema es cómo se forman los precios. ¿Ok? De hecho, fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que un bien que tiene precio cero vale nada. Vale cero. De hecho, la conducta de ustedes, ¿no es cierto?, reporta el precio. En muchos casos. Ejemplo. Algunos de ustedes han salido, por ejemplo, en patotas, ¿no es cierto?, a tomar sus comidas, cerveza, manteca, lo que sea. ¿Todo lo han hecho eso? ¿Sí? Con poco orgulloso, ya. ¿Qué pasa, no es cierto?, si le digo una salida más, tomamos un pato, tomamos una chela, ¿no es cierto?, y pagamos a medio todos. El consumo total lo dividimos por el número de comensales, ¿no es cierto?, y eso pagamos. Versus lo que llaman la limpieza. Vamos a tomar una chela, pero cada uno paga su consumo. ¿Sí la diferencia de la conducta de ustedes? ¿Quién dijo que sí? ¿Ustedes qué sí? ¿Por qué? Uno paga lo que uno consume, está viendo el salón, que están si todos lo pagan, uno se puede tender a consumir más. ¿Por qué? Porque te pones más borracho cuando pagan entre todos. Pero se da. ¿Ah? Se da así. Se da así. Bueno, lo que está relatando, es experiencia de todos. Si hacen eso de pagar la cuenta media, terminan consiguiendo más que si cada uno paga su propia cuenta, ¿no? ¿Se fijan? Pasa eso, ¿no? Cuando al final lo dividen, hay personas que siempre consumen más que otras. Entonces, para uno pagar la comida
Ah, pero eso es por Porque por los aprovechadores. Ya, o sea, como manita incomprensiva además. Yo te digo, fíjense de lo que ocurre. Es un poco la prueba de lo que dice Diego. ¿Ok? Piénsenlo de esta manera. Supongan ustedes hacen la consulta, no se digan, cada uno paga por su cuenta. Bueno, ¿cuánto vale, no es cierto? Que si yo, la próxima cerveza vamos para ustedes. Si cada uno paga por su cuenta. Lucas, o sea, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si me llega Lucas, ¿qué? ¿Qué son ustedes? ¿Ok? ¿Y qué pasa si la dividen por, no sé, supongamos que son 5 personas que van? ¿Cuánto te cuesta la cerveza? Claro, resulta que si ustedes pagan la ley, ¿no es cierto? La siguiente cerveza te cuesta, la nota, que valía la cerveza, ¿no es cierto? Que dividimos, ¿sí? Te cuesta 200 pesos. Tomar que la siguiente cerveza te cuesta 200 pesos. Pero, ¿cuánto tomando por ciento? O sea, ¿Cuánto te cuesta? Esa es la pregunta. las dos fuentes. ¿Cómo? Si yo estaba entendido mal, se resolvió. O sea, no hay ninguna restricción del problema. Claro, te cuesta 200 pesos. O sea, no hay cerveza, no se trata de tu valoración marginal de 200 pesos. ¿Te das cuenta de que dije un peso? Entonces, la pregunta es cuál es el precio que tú enfrentas cuando pagas la media. Si pagas, ¿no es cierto? Dividido por N, ¿no es cierto? Las ingresos son gastos, son que te van a dar 1.000 pesos. Y son 5 personas. Si cada uno paga su cuenta, ¿no es cierto? La siguiente cerveza que yo estoy evaluando si compro otra cerveza más o no. ¿Cuánto me cuesta si cada uno paga su cuenta? No cuesta la lucas, ¿no es cierto? Si pagamos la media, ¿no es cierto? ¿Cuánto me cuesta a mí la siguiente cerveza? 200 pesos. Una ganga. Me pongo todo, ¿no? El resultado es que todos están consumiendo más. Este es el problema. Porque todos sacan la misma cuenta, ¿no es cierto? Todos se toman la siguiente cerveza. Y aparece lo que ustedes decían. Cuando pagan a él, ¿no es cierto? Terminan consumiendo más todo. Fíjense el problema, ¿no es cierto? Ahí es el precio que enfrentan. Ustedes están siendo calificados a precio medio, digamos. ¿Se dan cuenta? Rápido el ejemplo que acabo de mencionar no tiene nada de práctica. América, hasta hace muy poco tiempo atrás, que todavía no había difícil, por ejemplo, pagar la cuenta del agua esta mañana. No tenía medidores individuales, nada más con tenía un solo medidor para todos los edificios y por ejemplo pagaban a menos por cada persona. La discusión era la misma de siempre. No que yo soy dos personas que nos manda un poco. Esto. No que yo no tengo ni siquiera quesitos. No que yo no tengo lavadora. Las pistas son tendrían que seguir bien. El problema es que en realidad mira que la cuenta del agua, el próximo día que usábamos, se dividía por 20 departamentos. Entonces cada uno no tenía ningún incentivo a bajar agua. Porque costaba muy barato el recurso de agua. El precio de nuevo, la valoración de nuevo. Eso es lo que está diciendo. O sea, las personas compraban hasta que la utilidad, el beneficio que le reportaba el siguiente litro de agua, era el costo del litro de agua, pero dividido por 20. ¿Se dan cuenta? Departamento que había en el edificio. Tú también viste ese punto de vista. Tanto desde el punto de vista de la producción como desde el punto de vista del consumo, son casi en el margen, la próxima. Cuando comenzamos en la cuestión de la monedita, ¿por qué para la monedita?
¿Cómo me parece la bandera? Usted me va a decir, en otro punto de agua y caballo mismo. ¿Ok? De nuevo tenemos precios peligrosos. ¿Ok? Y significa que la gente que consume construye Santiago, que también. Estas características se van a encontrar en cada rato. ¿Ok? Dije, ¿qué es el sentido que tiene? ¿Cierto? Por un lado, maquinarias y funciones diferenciables y cosas más que se van a encontrar en el sector del curso más avanzado del mundo. Es justamente el sentido que tiene. Fíjate, ¿no es cierto?, que lo que estamos diciendo acá, ¿no es cierto?, que este precio, ¿no es cierto?, es la mitad del problema, ¿no es cierto?, de la valoración del bien. La clase anterior quiero que preguntamos esta cuestión: ¿por qué los diamantes son tan caros? ¿Por qué los diamantes valen más que el agua? Muy poco, ¿no es cierto? ¿Valen los diamantes más que el agua de verdad? ¿No? ¿Por qué? Porque el diamante está en todos lados, en muchas partes del universo, pero el agua es uno de los pocos lugares donde existe. Ya es porque tan listo, tendríamos así, ahora que sé. Pero Los diamantes además, los diamantes son técnicos. Daimos la prueba. Eso es la punta, ping pong. Ya no hay que decirlo. ¿Vale más que diamante que el agua o no? ¿Ah? ¿Sí? ¿Todo cuánto? ¿Cómo que no? Bien, si la verdad tenemos como ¿cómo vale más que el agua? El agua es esencial. Eso lo dicen ustedes, no se enteran, ¿no? ¿Sí? Y los diamantes son las participantes. Para botar libros, para botar esas cosas. Entonces, pero la verdad es que los diamantes valen más que el agua, ¿no? ¿Algunos de ustedes tienen diamantes en un anillo de agua? No, no sé. Entonces, ¿por qué vale un diamante más que el agua? ¿Por qué los diamantes valen más que el agua? Bueno, ya sabemos que un vaso de agua más era muy poco comparado. Algo por ahí salía, claro. Bueno, ahí está el video de texto. Perfectamente grabado en el mismo texto. Bien, a ver, están equivocados. Los diamantes no valen más que el agua, reitero. Fíjate lo que estamos diciendo acá. Vemos Q. El precio de un diamante es una cosita así, más alta que una cosita así de agua. Porque no tiene ningún sentido comparar una cosita así de un diamante con una cosita así de agua. ¿Qué es eso? Eso económicamente no es nada. Ok, pero hagamos el siguiente ejercicio. Piénsenlo de esta manera. Multipliquen el precio de los diamantes, ¿no es cierto?, por la cantidad de diamantes. Y después comparen el precio del agua por la cantidad de agua que hay en el planeta. Le paso un datito. El 75% de la superficie del planeta es agua. Si hacen esa cuenta, se van a encontrar que el agua es muchísimo más valioso que todos los diamantes juntos. Eso es valor. Los diamantes no valen más que el agua. Tienen un precio mayor cuando estamos comparando un poquito así. Es una cuenta de
Esto no puede tener ningún sentido. No transmitir el daño. Bien. Lo que nos está diciendo esto, ¿no? La cuestión más política no se puede dar, es que cuidado con esto. El valor, ¿no es cierto?, lo da una especie de acuerdo con un criterio festival de precios. El valor social incorporado, que tiene, que sigue ¿no es cierto?, no es más que una fantasía desvariante, es así corto. No es más que una fantasía. Si la gente hace algo muy importante, por yo no soy una producción no sirve para nada, entonces no vale nada. Por mucho que haya mucho trabajo detrás de eso. De hecho, eso ha ocurrido en muchas ocasiones. Hay muchísima gente dedicada a construir esas cosas que no valen nada. Por tanto, no valen nada tampoco, por mucho que haya mucho trabajo detrás de eso. Pero todavía, lo contrario también es cierto. No se podría encontrar con productos que no parecen nada, que no parecen importar nada, no parecen valor real. Porque son importantes para las personas, porque las personas valoran esos bienes. ¿Estamos claros? Cuidado con esos tipos de vista, tenemos un problema grave con la tecnología. Más adelante vamos a volver a ver eso. Fíjense de la siguiente manera. Hay muchísimos bienes tecnológicos, ¿no es cierto?, cuyo costo de reproducción, su costo de producción es muy bajo. La gracia está principalmente, ¿no es cierto?, en el desarrollo de estos bienes, pero el costo de producción, de la producción de valor de las personas, de la conquista marxista, la lo que sea, es casi nada. Ejemplo, computadora. Esa computadora que está ahí, ¿no es cierto?, tiene un i7. Un i7, ¿no es cierto?, que es un procesador. Este computador, ese que está ahí, ¿no es cierto?, vale como $1 millón. ¿Qué es lo que vale $1 millón ese computador? Si ustedes lo comparan con un computador que pudieran, un i3, ¿no es cierto?, deben encontrar que en realidad el 99% del computador es igual. El teclado, la fuente de poder, el circuito impreso, los cuerpos de seguir, las zapatillas son todas iguales. La única diferencia es que en este caso es un i7, y en otro caso es un i3. Un computador i3, ¿no es cierto?, vale 150 lucas, más o menos. Este vale $1 millón. ¿Cuánto cuesta producir el procesador i7? Claro. De hecho, producir el i3 va a costar más o menos lo mismo que producir el i7. El costo de producción, un computador i3 cuesta más o menos lo mismo que producir un i7. Y sin embargo, el i7 cuesta 3 veces, vale 3 veces en el mercado que lo que vale el i3. No es costo de producción, es el valor que le asignan las personas que tienen, lo que le da valor a las cosas. ¿Okay? ¿Estamos ya hechos? Esto, por supuesto, muchachos, es un tema controversible. Este es tema controversible. Me interesa poner puntos en los lugares donde haya poder haber controversia. Ustedes me dicen esto ahí está hoy, ¿no es cierto?, y se los va a negar completamente. Eso no es cierto. ¿Okay? Y les va a llegar a favor del valor de trabajo de los niños.
Entonces, yo no creo en esa teoría actualmente. Pero es una otra intelectual con alternativa. Ustedes leen literatura marxista, por ejemplo, no lo creen. Algunas personas muy colocadas, personas que tienen, son muy conocidas, etc. Para ellos, la teoría para el trabajo todavía tiene sentido. Lo que les acabo de decir del ejemplo del 17, el 20, y van a responder más o menos de la siguiente manera. Van a decir que así, después del 17, requirió 110 años de diseño para llegar al 17. El problema no es el costo de producción, no es cuánto cuesta producir el chip, es cuánto costó desarrollarlo. Desarrollar un chip puede costar, como el 17, alrededor de $1.000 millones desarrollarlo. Y eso se tiene que llevar al precio también. Y ahí, cuando tú estás diciendo, mira, costó $1.000 millones desarrollarlo, y comparás con los sociales, trabajadores. ¿Ok? Atención con eso, ¿ok? Ya vimos la primera clase en su también cosas un poco ideológicas, y yo no quiero caer en la venta común, o sea, lo único que ocurre es que ustedes tienen que tener un claro que existen conceptos que pueden ser discutibles, ¿ok? No es más que eso. ¿Ok? Bien, sigamos. Déjame ver una cosa. Que muy idiota moví el computador y quiero ver qué es lo que se está mostrando aquí. Ya. ¿Dudas sobre este punto, muchachos? ¿Dudas sobre este punto? ¿Comentarios? ¿Alcanzan? ¿No? ¿Todo bien comprendido? Bien. Cuarta idea. La competencia del sentido. Ya, lo siento. Les reitero, primero somos. Ya que escucharon los compañeros que están ahí abordados. A ver, los incentivos, el principio 4 que habíamos mencionado. Incentivos. La persona responde a los incentivos. Digamos esta cosa siempre en economía casi siempre porque no estamos cuando estamos en esta regla del juego. De hecho, hay corrientes en economía que se conocen como estructuralistas, ¿no es cierto? Que tienen en las instituciones de los países que es la base del desarrollo o subdesarrollo. No porque las instituciones sean mejor o peor, sino por los incentivos que generan. Los incentivos que generan. Creo que comentamos casi lo mismo. Yo hubo viendo el proyecto de Simon Robinson, por ejemplo, partía contando la historia de Nogales. Que por ejemplo, la historia se contaba en la clase, ¿o no? ¿Se cuenta la historia de Nogales? ¿O no la conté en este curso? No. Mira, a ver, Simon Robinson, un sector que era un libro que se llamaba ¿Por qué se hacen países? ¿Ok? En la práctica, nosotros está por la búsqueda del centro de justicia y desarrollo. Gente se ha preguntado mucho de estos años, ¿cuál es la receta para el desarrollo? Hacemos un rol y no se plantean que son las instituciones. Son uno de los institucionalistas. La estructura de las instituciones tiene un incentivo para desarrollarte o para convertirte en un idioma. Una de dos. ¿Okay?
Los países subdesarrollados, nosotros son países subdesarrollados porque tienen varias instituciones. Instituciones que no permiten que la gente se desarrolle, sino más bien instituciones destinadas a hacer que la gente tenga un futuro. ¿Ok? Si en un país que tiene más abogados que ingenieros, está escrito. No hay desarrollo nunca. ¿Ok? Porque significa que está diciendo eso, es que las instituciones funcionan para redistribuir, para crear la riqueza, y no para generar. ¿Ok? Hacemos mi rol, ¿no es cierto? Habla, ¿no es cierto? En la entrada, en la introducción, si quiero hablar de claro, eso puede ser en Estados Unidos, entonces, lo escuchan en el lugar, no tiene que ser Estados Unidos. A un lado, ¿no es cierto? Está el local en México, y al otro lado está el local en Estados Unidos. Y el local en México, ¿no es cierto? Es un pueblito de Argentina mexicana, un año de tierra, qué sé yo, narcotráfico, prostitución, violencia, malos sistemas públicos, pobreza, todo lo que es. Un pueblito mexicano de Argentina. Al otro lado, lugares que tienen barrios residenciales, que tienen amplia familia, con gente con plata, que se dedica a hacer cosas que van a ver. Usando el lugar como pueblo de el mismo nombre. ¿Por qué? ¿Cómo pasa eso? Incluso un río, ¿no es cierto? Y cambia diametralmente hasta la vista del lugar. Después va la institución. Desde el punto de vista de la tecnología, México es un país que tolera la delincuencia, que su institución no premia el emprendimiento, la innovación, el éxito. Más bien promueve la vivienda en su propio hospital. Como nadie puede aprovechar si no es robado de otro. Y se explica el titulario. El ejemplo, si lo pongo simplemente con ilustración de cómo es el tema, porque la verdad es que un hipótesis sirve de poco, explica pocas cosas. Hacemos un rol de examinando un caso diferente, tienden a pensar en lo mismo. El punto está en ese punto, y si yo sé, a ver, ¿cómo podríamos por ejemplo? Que de hecho lo evita, es que hacemos un rol de país. Ejemplo. Todos ustedes saben que en el 39 se cayó el muro de Berlín. Bueno, mi amigo que estaba allá, ¿no es cierto? Y se cayó un pedazo de muro, está lo mismo. Pero la economía que pasaba en esa época, ¿no es cierto? Con Alemania. Todo el mundo pensaba que un tercera guerra mundial. Alemania unificada de nuevo, iba a ser de nuevo una superpotencia, ¿no es cierto? Iba a ser probablemente la segunda economía del mundo, que significa aventajar el Chile, que va a construir la economía mundial con Estados Unidos. Una exageración, por supuesto, ¿no es cierto? La verdad es que yo pensaba simplemente que rápidamente Alemania, las dos Alemanias, iban a poner la economía y iba a ser un país muy reconocido, muy compacto, muy potente en el contexto europeo. ¿Okay? De toda la Unión Europea, ¿no es cierto? Y lo comparan con Estados Unidos, la diferencia es muy menor, es muy pequeña. ¿Okay? Y con una Alemania más grande todavía, probablemente un mundo bipolar, dos Estados Unidos, ¿no es cierto? Uno Europa, dos Estados Unidos. ¿Okay? Algo de ocurrió. Solo que, a través de hoy, la diferencia entre la Alemania y la República Democrática Alemana respecto a la República Federal Alemana sigue siendo política. La tasa de desempleo de la Alemania, la República Democrática Alemana, significa la tasa de desempleo de la República Federal Alemana. La pobreza, ¿no es cierto?, quintuplica el lado democrático alemán respecto al lado federal. De que la población en lo que era la República Democrática Alemana está creciendo. Los jóvenes se van inmediatamente al otro lado, a lo que es la República Federal Alemana. Porque ya están en empresas donde se gana plata, allá se pasa bien, allá se vive bien.
Fíjate que eso, ¿no es cierto? No pasaba más de 30 años. Ustedes van a ver, van al lado que era la República Política Alemana, ¿no es cierto? No es muy diferente de la ciudad de Belgrano. Hay familia terminal, que sigue difícil, no se pasa por el futuro, es muy diferente, ¿no es cierto? Lo que es la ley del otro lado, hasta el día de hoy. Fíjate tú, ¿no es cierto? Que de hecho, Alemania ha contado que estuvo dividida solo desde el año 48 hasta el 39. En la práctica, eso es. Solo se dividió en el 48. Sin embargo, las huellas de esa división duran hasta el día. La huella de esa división dura hasta el día. Eso no tiene que ver con la institución. Bien. Pero sí tiene que ver con los incentivos. ¿Ok? La gente responde a los incentivos. ¿No es cierto? Y eso está en el diseño, ¿no es cierto? Muchas veces del mercado. Hablamos alguna vez de Plan Santiago, la Cancillería, ¿no es cierto? Y dijimos, mira, el Plan Santiago es un muy buen ejemplo, ¿no es cierto?, de un mal diseño de contrato. ¿Ok? El diseño de contrato del Plan Santiago es como muy claro a las empresas de uso, ¿no es cierto? No les convenía sacar las mismas. Porque le pagaban un poco fijo, ¿no es cierto?, que la parte de la distribución de los boletos del Plan Santiago, y les permitían, ¿no es cierto?, tener plata sin mover una misma. El resultado fue que no se movía ninguna misma. El servicio resultó pésimo, porque estaba diseñado el contrato. Ustedes han oído hablar del milagro alemán, ¿no es cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania devastada en el suelo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Controlada, ¿no es cierto?, porque se dio por norteamericanos, franceses, ingleses, impulsos, ¿no es cierto? Alemania hasta el año 48, ¿no es cierto?, era un país, ¿no es cierto?, estaba completamente abandonado. De hecho, ni siquiera teníamos tiempo. Había 5 millones de hombres jóvenes, ¿no es cierto? Claro, que además mataban más que personas. Y lo que estaba haciendo era que economía de guerra, precios controlados, distribución controlada por el equipo. Fíjense, ¿no es cierto?, que un canciller alemán, ¿no es cierto?, después de fue a cargo de la Reconstrucción de Alemania, el que la renuncia en el liderazgo alemán, un señor Ludwig Erhard. Un señor Ludwig Erhard, ¿no es cierto?, dijo, mira, ¿sabes qué más? Que tiene que ir a todos los control de precios, salario normal, que hace que la economía funcione. Alemania en un año ya estaba así. Contra la opinión de los generales republicanos, la revolución alemana significó liderar la economía. Cuando tenía precios controlados, entonces tenía que estar medio y un de valer controlados. Cuando tenía salario controlado, tenía que entrar de trabajar por su cuenta porque no convenía trabajar con el salario que estaban cumpliendo. Cuidado con esto. La economía, ¿no es cierto?, funciona a los incentivos. Cuando uno ve relaciones de precio o conductas que hay en varios mercados, uno debe actuar, ¿no es cierto?, diciendo bien que por aquí, lo primero que tiene que lograr es un coste. ¿Estamos claros? Porque en el año 31, siempre la economía, ¿no es cierto?, produce los incentivos que llegan las normas de están aquí. ¿Ok? Ejemplo de eso. Ustedes han fijado que en los últimos años se han publicado concursos sobre colusión de los pollos de las farmacias, los institutos. ¿Ustedes saben qué detalle? Para mí, por 3 años, el estándar laboral. Todavía están peleando con el estándar laboral. Una incidencia. Ay, hagamos preguntas bien.
¿Qué pasó? La gente está más corrupta hoy día, las empresas son más explotadoras hoy día. ¿Cómo es que pasa tan seguido ahora? Pregunto. ¿Qué es lo que hay que hacer? De hecho, hay algunos parlamentarios y otros que ¿no es cierto? Que están diciendo que el delito económico ahora debería tener taxas. Y el Gustavo País para decir lo mismo. Lo que pasa es que las sanciones son muy suaves. La gente está pagando muy poquito, no sé con sus delitos económicos, y después está feliz de la vida. Los mandan a la clase médica. Por el cual unas multas que son la décima parte de lo que les ganaron. Lo que tienen que hacer es mandarlos a la cárcel los delincuentes económicos. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Eso es buscar un montón de parlamentarios, lo mismo que acabo de hacer acá. Opiniones. ¿Están de acuerdo? Este es el acuerdo. Los empresarios en Chile son una. Son unos sinvergüenzas, como yo me voy. Te digo, sí. Venga, usted también no. Cuénteme, opine. Opine. Usted ya puede decir que quiere comunicar con dinero. Hay que utilizar las acciones, algo así. Sí, porque hay relación legal. ¿Puede ser eso? Sí, ¿no es cierto? Después del colmo, y del trabajo. Ya, un año. Todos de acuerdo. Y eso de que ahora se veía, ¿por qué antes no se veía? La gente de ahora es más pilla, más para la isla, eso. Hay gente también la corrupción tienen una ignorancia de los factores. Ahora, más fondos, pero en verdad puede ser de manera. ¿Y cuánto le antecedente? Hace un poco más de 10 años ya no se aprobó una ley que se llama la acción compensada. Delación compensada, significa en su sentido de la legislación económica, que se permite las personas que se autodenuncian y enlatan a una fraude social tienen reducción de pena por colaborar con la justicia. Y por otro detalle, en todos los casos que mencioné, hay un delator que se dio a sanciones menores, no se puede por vista del tratado. En todos. Pasó por el Corpol, pasó por el pollo, pasó por las farmacias. En todos los casos pasó un delator, que es el taller que hace un texto, denunció a los demás no se accedió a sanciones menores. Tiene imperio, en el caso de la farmacia, no se puede. La producción de la farmacia estima que se produjeron daños a las personas por $600 millones. El violador tiene una multa y nada más de $1 millón. Farmacia humana, la paciente. El violador. Pregunta ahora, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué ahora sabemos tantos fraudes que se sancionan a gente malévola, psicológica? Una iniciativa Farmacia humana de las dos a las demás farmacias como entidad. Como su conjunto de socios y de todo. Ajá. Y pagó $1 millón. Ajá.
igual es un sentido cuando uno escucha, porque obviamente no todas son perfectas, no es que, o varias, como digamos, igual es como eso, porque es el caso. Entonces, en ese caso, todos vamos a De hecho, se puede ser un ejemplo de pensar un poquito, ¿ok? Tal como dice ella, no sé, me quieren, yo soy de la mujer, en realidad no la veo mucho, y la he hecho personal, ¿ok? Porque básicamente sabe. Lo que pasa es que además se sabe que un cuerpo en un incentivo cuidado de la acción compensada. El incentivo que puede estar con el fraude. No necesita mandar a nadie a la cárcel, pasa por la ruina. Pero todavía, fíjate en que incluso no es buena idea, me acabo de acordar del papelito con los nombres de ustedes. Es buena idea aplicar sanciones penales en el caso de los delitos económicos. Los delitos económicos nosotros son difíciles de probar, muy difíciles de decir, mira, que se de acuerdo con la persona, o que siempre es de acuerdo, que siempre los precios públicos, es muy difícil probar cosas como eso. ¿Ok? Al ir a eso, los jueces son muy reacios a aplicar sanciones que tienen de derechos fundamentales a las personas si no hay pruebas contundentes. Para que vayan a la cárcel, que tienen que ir a entrar antes. Entonces, en el caso de si existiera la posibilidad de mandar a la cárcel por delitos económicos, tendría que ser capaz de desarrollar pruebas contundentes para que los jueces se vayan a la cárcel. ¿Qué significa? Que te vaya a pagarse un puro proceso y nunca va a llegar a nada. Y una ley que no funciona, no sirve para nada. Entonces, si tú aplicas sanciones pecuniarias, plata, multas, simplemente, tú puedes decir de alguna manera, ¿no es cierto?, para sancionar a una con multas, que no vayan a jugar a prisión local. Aplica sanciones con multas, sanciones pecuniarias al barrio. Basta con indicios diciendo que el incentivo del delito económico es la plata, fíjate. O sea, incluso que podría usar el contrario, si tienes accionar, está mejor tener este tipo de instituciones de acción compensada, ¿no es cierto?, con multas fuertes. Porque está definiendo el negocio del fraude. Incentivo. Casi todas las cosas económicas son un incentivo, y puede ser también son muy buenos. De nuevo, repito, mirar qué es eso. ¿Por qué pasa? ¿No es cierto?, lo que estaba ocurriendo. Normalmente se encuentra que hay un incentivo, una ley mal hecha, una estructura legal mal diseñada, ¿no es cierto? Algo como esto siempre. Normalmente se encuentra con cosas como eso. Casi al gano voluntario. ¿Hay alguien que quiere cambiar el fondo económico en ustedes? La primera pregunta que quería saber por qué está mal. Bien. Ya. De nuevo, empezamos de dos aquí. A ver, incentivos. Los incentivos normalmente descansan en el que tenga la regla del juego. Cuando las reglas del juego no se respetan, ¿no es cierto?, cuando no tienes un Estado, una autoridad que te haga cumplir los contratos, que el incentivo funcione, ¿no es cierto?, también tenemos un problema. Este país como Colombia y México siempre tienen probablemente las finales y constituciones más modernas del mundo. Lo más que no funciona.
tú puedes tener un mejor vegetación penal del planeta, ¿no? Descubrimos la verdad de la Argentina, entonces el desempleo es nuevo. ¿Ok? Eso. Por claro, indicando la fe, ¿no? El tema y su tesis doctoral en el de MIT sobre este tema, el tema del desarrollo. La conclusión de su tesis doctoral es que los países para el desarrollo tienen que tener un buen Estado. No un Estado grande y chico. Pero lo mismo, si grande y chico, de grande. Lo que importa es que funcione bien. Receta para el desarrollo de ustedes. Esto sí que va a presentar el ministro de Economía. Y es un poco difícil. Hay muchísimos ejemplos domésticos, ¿no? Pero cuando nosotros llaman sí, entonces, si tienen dudas sobre este tema, vamos a volver a dar un ejemplo también. ¿Ok? Bueno, hay también, hay toda la teoría del mundo de la economía. Hay leyes que nosotros hace años el primer artículo se llamaba, muy bonito, un seminario, que lo veo en castellano, que se llamaba algo así como un capítulo de aplicación de la teoría económica a la política criminal. Había más de mucho de lo que estamos haciendo ahora. La política criminal se explica por la iniciativa antigua. Nosotros tenemos bien, 5 de día de las clases tienen una clase de iniciativa que va a cerrar hasta la próxima.